la palabra al embajador Báñez. Bueno, muchas gracias. El gusto de estar con ustedes. Contrario a lo que dice el profesor Bittencourt, yo no tengo ninguna presentación para hacer, número uno. ¿Perdón? Bueno, quizás el punto 2, no vengo de la academia, a pesar de que me tira demasiado la academia, y para tratar de explicar las cosas que sí sé, como dicen los gringos, practitioner, como practicante. Y voy a hacer algunas referencias a algunas de las cosas que ha mencionado el profesor Bittencourt, con quien desde ya digo, el enorme gusto de estar contigo, después de tantos años de leerte y de admirarte en tus trabajos, ¿no? Sobre todo desde la UNCTAD, viendo tus trabajos en materia de economía internacional. Obviamente, profesor, que el gusto de compartir con ustedes también. Perdón, ¿se escucha en el fondo? Sí, no sé si yo quisiera hacer algunas reflexiones desde un ángulo completamente diferente, por las razones que he explicado, y además, digamos, vinculado un poco a eso, justamente lo que estamos festejando hoy, que son el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Pero voy a tratar de conectarlo justamente con esto, pues no me gusta hablar demasiado del pasado, sino es en función de tratar de sacar algunas conclusiones que nos sirvan para lo que ha hecho muy bien el profesor Bittencourt, que es tratar de analizar lo que está sucediendo para tratar de explicar eventualmente, hasta eventualmente causalidades que nos puedan contribuir en este caso, a un mejor posicionamiento del país en su inserción internacional. Bueno, yo trataré de hacer, proveniendo de otra disciplina y con otro ángulo, hacer exactamente lo mismo. Entonces, una de las reflexiones que nos deja todo el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas hace 30 años, y más que hablar de lo que ocurrió a partir del 3 de febrero del 88, cuando firmamos las relaciones diplomáticas, yo voy a hacer alguna reflexión de la etapa previa para traspolarla a la actualidad y ver qué cosas, desde mi punto de vista, tendríamos que quizás tener presentes de esa experiencia para evitar ciertos riesgos y sobre todo para trabajar sobre bases más firmes hacia el futuro. De alguna manera en convergencia también con ese intento de encontrar causalidades que el profesor Bittencourt nos hacía. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo sobre las cuales tengo que reflexionar, no como primer embajador en China, sino como negociador de las relaciones diplomáticas, yo diría que entre fines del 84 y el 3 de febrero del 85, es el tema del irrealismo en la política exterior uruguaya. Si queremos ver una etapa clara de irrealismo, no totalmente explicado por ninguna razón en particular, es interesante analizar ese periodo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces he escuchado a gente decirme, Guillermo, qué fantástico lo que hicieron, qué visionario. No fue absolutamente nada visionario de nada. Fue simplemente tratar de componernos con la realidad, es decir, acortar esa distancia entre esa nube en la que muchas veces estamos, tratar de entender las razones que hacen las relaciones internacionales y acercarnos a la realidad. Eso fue lo que en definitiva hicimos en ese periodo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza el estado de situación en 1985, ve que, Uruguay estaba absolutamente aislado en el mundo. Es decir, en el contexto latinoamericano, la gran mayoría, salvo Paraguay hasta el día de hoy, la gran mayoría de los países latinoamericanos habían establecido relaciones diplomáticas con China. Si vamos más allá de nuestras fronteras continentales, inclusive con referencias que podían ser importantes para el Uruguay, de países con los cuales teníamos afinidad política o diplomática o comercial, todos tenían largamente, por más de 15 años, en algunos casos, relaciones con
con la República Popular China. Aislamiento, por lo tanto. Algunos dicen, bueno, es explicable, Guillermo. Veníamos de una etapa de dictadura entre 1973 y el 85. Bueno, permítame decirle que eso no explica nada. En definitiva, y lo escuchábamos recién en la intervención anterior, la Argentina establece relaciones diplomáticas con China en uno de sus tantos hiatos dictatoriales a lo largo de la historia de Argentina. Y mantenidas las relaciones, es decir, establecidas, negociadas y mantenidas. Exactamente lo mismo en el caso de Brasil. Quizás, además, con otras características propias de un país, del peso, de la envergadura de Brasil, y con una, yo diría que con un enfrentamiento producto de la Guerra Fría y un enfrentamiento interno en Brasil, que podría haber explicado desde el punto de vista ideológico el mantenimiento de relaciones con Taiwán. No. Chile las establece con Allende, pero las mantiene, las fortalece, y la primera inversión sino-chilena se desarrolla justamente a comienzos de los años 80 en materia de cobre, en la industrialización del cobre en Pekín, obviamente con materia prima chilena. Entonces, lo ideológico no explica eso. Uruguay, siempre, aún hoy en día, cultor del derecho internacional, autoasumido defensor del derecho internacional en la palestra internacional, bueno, esgrimía desde 1973 en adelante una tesis radicalmente antijurídica, que era pretender reconocer a China y a Taiwán, a Beijing y a Taipei, siendo que, haciendo una semejanza con Alemania, con Corea, y con otros casos donde existían dos sujetos de derecho internacional. Aquí ambos, y hasta el día de hoy, ambos gobiernos reafirman el ejercicio de la jurisdicción sobre un mismo territorio. Por lo tanto, la tesis jurídica del reconocimiento mutuo era inviable. Entonces, fácticamente aislado, ideológicamente inexplicable, y en tercer lugar, antijurídico. Es decir, una especie de nube que yo no le encuentro explicación, salvo lo que muchas veces he encontrado, sí, es esa cosa distante del Uruguay, que cree ser internacional, cree estar en el mundo, y en realidad está encapsulado en una distancia geográfica que muchas veces es distancia cultural también del resto del mundo. Pero para agravar las cosas, ese irrealismo nos llevaba a una situación de extrema vulnerabilidad, Ustedes recordarán, seguramente el profesor Bittencourt nos puede ayudar en eso, para quienes no lo hayan vivido directamente, la crisis de 1982, una de las crisis económicas y financieras del país más grandes que hemos tenido, quizás, de acuerdo a determinados parámetros, inclusive mayor que la del 2000. Salía de la escuela. Ya lo sé, pero usted lo ha estudiado. En 1982 tenemos esa crisis, y el principal rubro de exportación en una economía volcada, de alguna manera volcada a una estrategia de crecimiento hacia afuera, como ya comenzaba a ser el Uruguay, su principal rubro de exportación, y lo recordábamos hace poco, la lana peinada, se exportaba a un socio que era una entelequia, a la República Popular China, con la cual no teníamos relaciones diplomáticas. Esto es, la protección de los intereses comerciales estaba regido exclusivamente por el derecho privado, por el contrato entre los exportadores uruguayos y las empresas chinas. Creciente. Pero por otro lado, ¿qué vamos a pedir? Si faltaba una visión en todos estos elementos, no vamos a pedir una visión estratégica que conociera el pasado. A todos
nos llama la atención o llama a los titulares el crecimiento económico chino, el crecimiento per cápita, el surgimiento chino. El surgimiento chino no tiene nada de excepcional. Tenemos que ver simplemente la historia para recordar que lo que tenemos es un proceso de reconvergencia, de vuelta de China a lo que China significó en la economía mundial hasta 1820. Entonces, el proceso que se comenzaba a dar con la reforma económica china, en realidad era un reencuentro, en mi forma de escribir, en mi forma de narrar las cosas, era un retorno de China a su curso histórico interrumpido, tanto por la guerra civil, tanto por las luchas internas, como sobre todo por las intervenciones extranjeras, desde 1820, en particular desde 1820 hasta 1949, con la constitución de la República Popular China. En ese periodo, en ese grave periodo, en realidad lo que sucede en China es un apartamiento de su larga tradición que de alguna manera nuestro colega de la Facultad de Filosofía hacía referencia en cuanto al desarrollo tecnológico chino y a la búsqueda de explicaciones de por qué ese desarrollo tecnológico chino había de alguna manera no había resultado en crecimiento, etc. Bien, China retomaba su camino. China era nuestro propio socio comercial, principal socio comercial, y nosotros podíamos, en términos absolutamente materiales y mercantiles, recibir un tratamiento de China de un arancel 0, 10, 15, 20, cualquiera fuera, dando total inestabilidad a nuestro comercio, porque no teníamos ningún acuerdo, ningún reconocimiento mutuo. Claramente, eso lo que marca es una etapa de irrealismo político, económico, comercial y estratégico del país. Y eso es lo que, y no voy a abundar demasiado en los detalles, lo que permea en la decisión no fácil al interno del país. La conciencia de esa fragilidad es lo que lleva de a poco a la decisión de volver a una normalización del país en su conjunto, porque lo que estamos es hablando de la reinserción del país. Cuando hablamos del aniversario de las relaciones con China, hay que acordarse, lo que estábamos haciendo era tratando de reinsertar al país luego de la etapa negra de la dictadura a nivel de la política internacional y de la economía internacional, con realismo. Podría abundar en detalles de lo que significó al interno de los tres partidos, la falta de consenso en los partidos, un elemento importante, y cómo el gobierno de turno tuvo que superar la falta de consenso al interno de los tres partidos políticos para poder llegar. Muchas veces se dice la política exterior de Estado es una política de consenso entre los partidos. No, señores, la política exterior de Estado, desde mi punto de vista, es la identificación de un interés general y la persecución del mismo en forma colectiva con el resto de los partidos, pero no exige una unanimidad de opinión, porque en ese caso no lo teníamos ni siquiera en ninguno de los tres partidos. Algo muy laborioso al momento de negociar, porque como todo negociador uno negocia hacia afuera y también negocia hacia adentro. ¿A qué viene todo este cuento del irrealismo de la política exterior? Es que hoy en día, con un mapa completamente diferente, tenemos que preguntarnos las cosas con fundamento, como lo está planteando el profesor Bittencourt. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales China invierte? Tratar de explicarlos y trabajar sobre los mismos. Desde el mismo punto de vista tenemos que tratar de entender la realidad, la complejísima realidad que tenemos en el presente, para saber cómo tenemos que relacionarnos con China, porque las inversiones con China forman parte de un contexto también general, más allá de que las inversiones puedan ser adoptadas como lo están siendo por parte de empresas individuales con mayor o menor respaldo gubernamental, pero están existiendo, pero hay un contexto mayor que es el que tenemos que tener presente. Y ese contexto mayor, y estos 2 o 3 puntos que quisiera remarcar,
es, a nivel mundial, es lo que estamos viendo, es el abandono por parte, en particular de los Estados Unidos, del gran mapa, del gran orden, de alguna manera, que se había pretendido establecer por parte de los Estados Unidos desde 1900, concretamente desde 1947 en adelante, en función de algo que sacude. ¿Y qué es lo que nos sacude? Es este power shift, es este cambio del balance y del eje del poder, que ya no está más en el occidente y que se corre hacia el Asia, y en particular hacia el extremo de Asia y el sudeste asiático, y que supone la aparición o la reaparición en ese proceso de reconvergencia de China y de la India. Reestructura del poder mundial, y dónde queda parado Uruguay en eso y cómo nos planteamos. Y aquí quiero hacer una hipótesis mía, viendo exclusivamente el mundo y el universo que más conozco, que es el de las relaciones comerciales y del sistema multilateral. Lo que estamos viendo hoy en día es, por parte de los Estados Unidos, en función de toda una serie de razones que no vienen al caso a analizar hoy, el abandono de ese sistema multilateral y el cuestionamiento falso y errado, desde mi punto de vista, de ese sistema multilateral, y China, que sale a defenderlo. Simplemente a título ilustrativo, quiero decirles lo emocionante, lo conmocionante que representó para mí, siendo director de Comercio Internacional de Naciones Unidas en Ginebra los primeros días de enero del año pasado, ver al presidente Xi Jinping plantarse en la Asamblea General de Naciones Unidas en Ginebra, en el gran auditorio de Ginebra, junto al Nobel Secretario General de las Naciones Unidas, y decirle, frente a las insinuaciones que ya tenía Trump con America First, China está para sostener el sistema internacional, China está para mantener el comercio internacional. Esa fotografía para mí, que he vivido ya demasiadas cosas en mi vida, incluyendo la reforma económica en China, fue un momento absolutamente culminante. Porque eso es lo que marca que el interlocutor de Estados Unidos está dispuesto a defender un sistema que lo ha ayudado en su crecimiento y en su desarrollo como forma de afirmar las políticas internas que ha adoptado, y que no está dispuesto a dejarlo de lado. Son muchos los puntos de choque y de fricción entre Estados Unidos y China en ese nuevo contexto, y que van a llevarnos a cuestionarnos dónde estamos posicionados nosotros. Sí, son muchos. Pero hay también coincidencias, y yo quiero marcar algunas de ellas. Algunas de las medidas que Trump, en su locura, está adoptando, en su visión del mundo, de la vida, si es que la tiene, y de la política comercial, hay una explicación posible en algunas de las medidas. Y es una cosa muy técnica, si se quiere, pero que puede tener grandes repercusiones en el futuro y que yo la quiero remarcar. Estados Unidos, a lo largo de todas las rondas de negociación, como todos los países desarrollados, ha ido consolidando en la Organización Mundial de Comercio techos arancelarios, es decir, ha ido obligándose a no ultrapasar determinados niveles de protección arancelaria en su economía, con niveles relativamente bajos a lo largo de la historia, en función de toda una serie de cosas que sería bien interesante un día discutir. Pero esos niveles de consolidación son muy bajos, faltan 5 minutos. Muy bajos. Eso es típico de los países desarrollados. Teniendo ese brete, y en su visión de que tiene que ser algo por el déficit, cosa absolutamente errada desde mi punto de vista, tiene que romper con compromisos que están establecidos. Entonces busca ciertas argumentaciones, la seguridad nacional, lo que sea. Muy bien. Está tratando de romper con ese techo arancelario que tiene. Si vemos a China, China podría llegar a estar en una situación similar. ¿Por qué?
Porque a diferencia de todo el resto de los grandes países en desarrollo, China, al ingresar a la OMC en el año 2000, tuvo un largo proceso de negociación en el cual tuvo que ir comprometiéndose también a una reducción de su protección arancelaria hasta llegar a niveles muy parecidos a los de un país desarrollado. Y consecuentemente, en el futuro, de así requerirlo, no en este momento, podría llegar a tener China también necesidad de quebrar con ese techo a los cuales se han comprometido en muchos productos, eventualmente, no ahora, cuando llegue a un determinado nivel de maduración de su economía, de crecimiento de su economía, y de utilización de su mercado interno como objeto central de su crecimiento. Esto es, cuando su crecimiento no sea un crecimiento hacia afuera, sino un crecimiento hacia adentro, basado en el consumo interno, puede llegar a estar en una posición relativamente parecida a los de Estados Unidos y puede dar lugar eventualmente a un punto de encuentro. ¿Por qué voy con esto? Porque ese elemento técnico, muy puntual, muy micro, al que estoy apuntando, puede ser también un punto de fricción, y un punto de fricción eventualmente entre China y otros de los países del BRICS que van a seguir necesitando tener quizás más espacio de política, más espacio para la protección, cuando sus mercados todavía no se han desarrollado de la misma manera que en los Estados Unidos. Y en particular estoy pensando en Brasil, que tiene por ahora, como todos sabemos, mucha agua, porque los techos arancelarios que tiene consolidados en la OMC, que tenemos a través del Mercosur, son todavía muy altos. No así en su relación con China. Y un vestigio de esta contradicción de intereses estratégicos los tenemos también en una cosa muy puntual, muy técnica, pero muy importante para ver. Si ustedes ven el número de medidas antidumping, las medidas que toman los países para defender su producción interna frente a dumping o presuntos dumping, porque estas son remedios comerciales a veces mal utilizados, vemos que el primer destinatario del mayor número de investigaciones y de medidas antidumping siempre es China. Y lo es para Brasil, para Turquía, para la India. El principal objeto de investigaciones antidumping, de medidas antidumping, de medidas de lo que se llaman remedios comerciales, son China. Y esto marca algunos de los desafíos que vamos a tener en el relacionamiento también con China, más allá de los TLC. Es decir, hay realidades comerciales y realidades del proceso de desarrollo económico diferenciado, aún entre países en desarrollo, que van a estar pautando también cómo nos vamos a relacionar con China. Un tercer elemento ilustrativo de todo esto, y con esto cierro porque ya no quedan ni siquiera los 2 minutos que me vas a mostrar, es el tema de la ayuda interna a los agricultores y las eventuales distorsiones a los precios internacionales producto del apoyo interno a la agricultura, en que China y la India y también Rusia de alguna manera están equiparándose a los niveles de la Unión Europea y de Estados Unidos, y en algunos casos hasta superándolos. Entonces, lo que tradicionalmente era para nosotros un mundo relativamente fácil, en el sentido de que teníamos bien identificados con quiénes teníamos que negociar y contra quiénes teníamos, o de quiénes nos teníamos que defender. Países ricos subvencionando agricultores ricos que distorsionaban la producción agrícola, entre otras de Uruguay y el comercio de Uruguay. Ahora es un panorama bastante más complejo, porque dentro de esa categoría de países subsidiadores, con otras necesidades sin ninguna duda, están estados como la India y como la China. ¿Qué marca todo esto? Que si queremos volver a una política exterior y una política comercial realista y alejarnos de aquel pasado que yo detallaba
al comienzo de la exposición, obviamente estamos ante un escenario muchísimo más complejo que el que simplemente nos plantea la locura de Trump y el abandono total de la política comercial. Es tradicional. Estamos frente a un escenario en el cual la asociación con China, la asociación, y estoy totalmente de acuerdo, si bien esa taxonomía puede ser muy cuestionable, ¿qué quiere decir asociación estratégica? ¿Qué involucra asociación estratégica integral? Todo eso nos va a plantear también cuestionamientos muy específicos a todos nosotros. Lo que tenemos bien claro son dos cosas, desde mi punto de vista. Uno, el mundo va a seguir comerciando y el comercio internacional va a seguir siendo un factor fundamental a tener en cuenta para el desarrollo de los países. Condición, desde mi punto de vista, como decía el profesor Bittencourt, referido a otros temas, condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Tiene que existir coherencia de políticas internas que acompañan a la política comercial. La política comercial, la política de inversiones, de atracción, por sí solas no hacen absolutamente nada si no es en un contexto de un plan de desarrollo en el cual la política industrial, la política macroeconómica, todas jueguen de consumo. En ese contexto, al interno, vamos a tener un escenario internacional bastante complejo, donde lo único que va a contar, entre otras cosas, es que charlatanes como yo también escuchen mucho más a la academia y trabajemos mucho más de consumo todos los sectores. Muchas gracias.